Y hermanos, vamos a ver en esta tarde el nacimiento de las naciones, el nacimiento de las naciones de la tierra. Vamos a leer Génesis capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 32. Si gustan, leemos de 2 versículos cada uno, nomás que en orden, ¿verdad? ¿Quién quiere comenzar? Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Asquezar, Rahim y Togarma. Los hijos de Tobal: Elisa, Tarsis, Pitim y Dodanim. Después de Tobal poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Uz y Mizrán, Lud y Canaán. Los hijos de Uz: Seba, Avila, Sapta, Rama y Sabteca. Los hijos de Rama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primero poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue Comienzo de su reino Israel, Erech, Agar y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Patrusí, a Casluhí, de donde salieron los filisteos, y a Caftorí, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a él. al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo. Al Arvadeo, al Samareo y al Jamateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Seibón hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Enán, Azur, Arpachshad, Lud y Arán. Y los hijos de Arán: Uz, Hul, Eter y más. Engendró a Sala y Sala engendró a Requeber, y a Requeber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fueron repartida la tierra, y el nombre de su hermano Josdán. Obal, Abimael y Seba, Ofir, Abine y Jobab. Todos estos fueron hijos de Jotán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bien, hermanos. Número 1.
¿por qué estudiamos la Biblia? Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué? Bueno, Pablo diría a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las razones, hermanos, es que la palabra de Dios, la Biblia, lo que nosotros tenemos escrito, es la inspiración de Dios, es el aliento de Dios, es, hermanos, lo que hay en el corazón de Dios, es lo que hay en la mente de Dios, lo que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos los pensamientos de Dios, encontramos los sentimientos de Dios, encontramos los planes de Dios, hermanos, en la palabra que está escrita. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, cuando le dice toda la escritura es inspirada por Dios, precisamente, hermanos, no únicamente, pero estaba refiriéndose al Antiguo Testamento que estaba escrito ya, porque el Nuevo Testamento apenas estaba en vigor, se estaba escribiendo apenas, iba en parte, no estaba todo escrito. Hoy usted y yo tenemos toda la escritura, hermanos, ya escrita en la palabra de Dios, todo lo que Dios tenía que revelar, todo lo que Dios tenía que decir, todo lo que Dios consideró que el ser humano necesitaba saber, lo tenemos en este libro llamado la Santa Biblia. Entonces, ¿por qué estudiamos la Biblia, hermanos? Bueno, porque la Biblia, hermanos, es la inspiración de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, es útil, hermanos, es necesaria para el ser humano. Es útil, es necesaria para enseñar. Nos va a enseñar la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios nos redarguye. También la palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos prepara, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tal vez el pasaje que tenemos, hermanos, allá en Génesis 10, donde acabamos de leer, ¿qué encontraron, hermanos? Puros nombres, ¿verdad? Puros nombres. Una genealogía de los descendientes de Noé, de los 3 hijos de Noé. A primera vista, hermanos, parece que esto no tiene caso leerlo. ¿Para qué leemos nombres? Pero antes de que entremos también en ver el capítulo 10, hay algo más, hermanos, que me llama la atención en cuanto a Génesis. Hemos venido estudiando desde el capítulo 1. ¿Y qué fue lo que pasó en el capítulo 3? La historia todo el mundo la sabe. Aún aquellos que no van a una iglesia saben qué pasó en Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecaron y fueron echados del huerto del Edén. Hermanos, desde Génesis 3 en adelante, y vamos al capítulo 10, hasta este momento no hemos encontrado la solución al problema para la humanidad de lo que pasó en Génesis 3. No se ha encontrado la solución. No ha habido una reconciliación entre Dios y la humanidad. Recuerden, Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Eso quiere decir que perdieron su relación con Dios, perdieron su comunión con Dios. Luego, los siguientes capítulos, vimos cómo las generaciones se fueron degenerando. Caín, hermanos, con su vida y con sus familias, como después dice la Biblia que solamente pensaban hacer el mal. Viene, hermanos, el diluvio, pero a pesar de que no es un hombre justo, a pesar de que un hombre es temeroso de Dios, no es un hombre perfecto en sus generaciones, y Dios, hermanos, utiliza a Noé para volver a comenzar. No hemos encontrado solución al pecado, ni Dios ha dicho, ni ha dado un indicio de la solución a lo que pasó en el huerto del Edén en Génesis 3. Y hermanos, eso es lo que nos debe de llamar la atención. Que, hermanos, el pecado no se le había encontrado solución hasta ese momento. Aunque Dios en su mente tenía un plan
para los seres humanos no había esperanza todavía. Aunque a Noé, aunque Dios con el diluvio, hermanos, quitó toda la maldad, limpió toda la maldad, purificó este mundo, eso no había solucionado el problema del pecado. Eso no había solucionado el problema que había surgido en Génesis 3 con el pecado de Adán y Eva. Y llegamos al capítulo 10 y tampoco no encontramos la solución. Vamos a encontrar indicios de la solución al pecado en el capítulo 2, que todavía no llegamos. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Jehová. 12, 1 al 3, hermano Pedro. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldicere, y serán benditas en todas las familias de la tierra. Hasta ahí, hermano. El capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el versículo 2 dice: y haré de una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hermanos, una nación grande en el tiempo de Abraham. Sí, sabemos que esa nación grande iba a ser Israel. Dios lo va a bendecir con una nación grande. Ese es el antiguo pacto, hermanos, en el tiempo antiguo, una nación grande. También en nuestro tiempo, hermanos, hay una nación grande, la iglesia. La Nueva Jerusalén, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21, encontramos la Nueva Jerusalén, la gran nación de Jerusalén, pero no la Jerusalén terrenal, sino la celestial, una nación grande. Y dice también, hermanos, pero bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el antiguo pacto hay bendiciones, pero hay maldiciones también. En el nuevo pacto hay bendiciones y hay maldiciones. Según Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, el Señor dijo que a todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, será bendecido, será salvo. Y el que no creyere, más el que no creyere será condenado. Hay bendiciones y hay maldiciones. La bendición de ser salvo y la maldición, hermanos, de ser condenado. Bendiciones y maldiciones en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Pero termina diciendo el versículo 3: y será bendita en ti todas las naciones de la tierra. Ese pasaje, hermano, ese pasaje es el que le va a dar esperanza a la humanidad, porque en Abraham van a ser benditas no solamente la familia de Abraham, no solamente la familia de sus hijos, no solamente de los parientes cercanos, sino todas las familias de la tierra. Y es que de la descendencia de Abraham va a nacer el Cristo. Hermanos, podríamos decir entonces ¿para qué leemos capítulo 10 y capítulo 11 si lo importante está, hermanos, en el 12? Bueno, aunque el capítulo 10 no contiene, hermanos, las enseñanzas como en el capítulo 4, capítulo 5, cuando hablaba de la descendencia de Caín, que vivió tantos años y después de tantos años murió. Parece, hermanos, que estas familias del capítulo 10 que se nombran aquí, estos nombres de familia, parece como que no tuvieran tanta relevancia, tanta importancia, hermanos. Parece que no hicieron nada en la vida, pero
parece ser también que el escritor simplemente hermanos, dedica a dar una cronología para llegar a Abraham en el capítulo 2. Pero vamos a ver algo, hermanos. Hay nombres, por ejemplo, hermanos, hay nombres. En el capítulo 4 encontramos el nombre de Tarsis. Hay nombres, y hay varios nombres, ¿verdad? Hay muchos nombres. Pero también en el capítulo 10 está el nombre de Babel. En el capítulo 6 está el nombre de Canaán. Y hay otros nombres, hermanos. Muchas ciudades, hermanos, tomaron los nombres de estos hombres, de estas familias, hermanos, ya que fueron ellos que establecieron esas ciudades. Muchas ciudades, muchos lugares tomaron los nombres de los que las habían establecido. Entonces, por eso encontramos algunos nombres de estos hombres y llegaron a ser los nombres de las ciudades después, hermanos, cuando ya empezamos a hablar del pueblo de Israel en adelante. Entonces, no nos dicen cuánta edad tenían, no nos dicen cuánta edad vivieron, como anteriormente, que vivió 700 años, vivió 800 años, vivió 900 años. Ahora no nos dice cuántos años murieron, no nos dice y dio a los hijos y a hijas, no nos dice, hermano. La frase que se repite en el 5, en el 18 y en el 31, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos fueron los hijos de fulano, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y termina diciendo el texto, estas son las familias de los hijos de Noé, por descendencia en sus naciones, y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Pues vamos al diluvio, hermano. Pues vamos al diluvio. Después del diluvio quedó Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y Dios le dijo en el capítulo 9, versículo 1, cuando lo bendijo Dios a Noé de sus hijos y le dijo fructificar, multiplicaos y llenar toda la tierra. Eso es lo que Dios les dijo, hermanos. Hasta ese momento solo estaban ellos, pero cuando llegamos al capítulo 10, versículo 32, ya las naciones, hermanos, la tierra está llena de los hijos de Noé, de la descendencia de Noé. Pero, ¿qué podemos sacar de estos nombres, hermanos? Y de esto que dice el texto, porque en los versículos que tenemos un nombre, ¿qué lecciones podemos sacar de este relato, hermanos, de la descendencia de Noé, de los hijos de Noé? Número 1, Dios es soberano sobre las naciones. Dios es soberano sobre las naciones. Aunque Dios dijo, fructifíquense, llenen toda la tierra. Si usted se da cuenta, hermanos, en el versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 5. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tira. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarmá. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Intim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en las naciones. ¿Habla la Biblia de problemas? ¿Habla la Biblia de necesidades? Hermanos, solamente que nacían y que de este y las naciones iban creciendo y la familia iba aumentando, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué crecieron tan rápido? ¿Por qué avanzaron? ¿Por qué se reproducieron tan rápido? Simple y sencillamente, hermano, porque Dios dispuso que la humanidad creciera. Dios dispuso las naciones, pero hermanos, Él reina sobre esas naciones, sobre el mundo entero.
Dios estaba en su providencia divina proveyendo todo lo necesario para que estas familias no solamente, hermanos, estuvieran ahí, sino que pudieran procrear, fructificarse, multiplicarse. Hermanos, no habla de enfermedades, no habla de hambres, no habla de pestes, no habla de guerras. Al contrario, capítulo 11 va a decir que estaban todos unidos en una sola lengua, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, en su soberanía, porque Él es soberano sobre todas las naciones, Dios, hermanos, tenía un plan y un ambiente propicio para el desarrollo de las familias. Un ambiente propicio para el desarrollo de las familias. Cuando Moisés habló al pueblo de Israel, no te lo que dice Deuteronomio 32:8. Deuteronomio 32:8. ¿Hay un problema? Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, ¿quién heredó a las naciones? ¿Quién le dio herencia a las naciones? ¿Quién se la dio? Dios. Y no solamente le dio herencia a las naciones, sino que dice también, cuando hizo dividir a los hijos, Dios, hermanos, y vemos en el capítulo 9, el capítulo 10 donde estamos de Génesis, la familia, hermanos, de Jafet, Dios les puso un límite. Ustedes van a ser las naciones de los hijos de Jafet. Primero, ustedes van a ser las naciones de los hijos de Canaán o de Can. Y ustedes van a ser las naciones de los hijos de Sem. Pero, hermanos, en su soberanía Dios les estaba poniendo límites y los estaba haciendo, los hizo dividir. No fue algo que ellos quisieron, es algo que Dios estaba haciendo. De los 3 hijos de Noé, llenó toda la tierra, le dio las naciones como herencia, pero Dios también nos dividió cada quien en su lugar. Unos al oriente, otros al occidente. ¿Y quién fue que hizo eso? Fue Dios. Y luego dice el mismo versículo 8, donde estamos, de Deuteronomio 32, y estableció los límites de los pueblos. Estableció. ¿Quién puso las fronteras, hermano? ¿Quién dividió? ¿Quién puso los límites? ¿Quién fue que dijo, hasta aquí van a llegar y de aquí va a ser de ustedes y de aquí para allá van a ser de ustedes? No fue Donald Trump poniendo un muro, hermano. Dios es soberano sobre las naciones. Dios fue que puso límites, hermano. Dios fue que puso los límites, hermano. Dice, estableció límites sobre los pueblos. Dios diría, si viéramos de una manera, Dios le diría a Egipto, tú vas a llegar hasta este lugar, los filisteos van a llegar a este lugar. Por eso, hermanos, nos debemos de dar cuenta que Dios es soberano sobre las naciones. Él heredó a las naciones, Él dividió a los hijos de los hombres, Él estableció límites sobre los pueblos según el número de los hijos. Yo le pregunto, hermano, ¿sabe Dios cuántas personas hay en una nación? Sí. Claro, hermano. Él sabe cuántas personas hay en una nación. Y fue Dios, hermano, que en su soberanía hizo todo eso. Tengo los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y de ellos voy a poblar toda la tierra. Yo les voy a decir hasta dónde van a llegar, yo les voy a poner límites. Y hermanos, al decir que Dios les puso límites, eso está diciendo que Dios tiene el control.
El hombre no llega a donde quiere llegar, sino que el hombre llega a donde Dios decide que llegue. A veces uno quiere llegar más allá, pero al final de cuentas Dios pone los límites. Hablamos geográficamente, Dios le pone límites a la nación. Habláramos físicamente, Dios le pone límites al hombre. ¿Cuántos años va a vivir? ¿Cuántos años va a pasar en esta tierra? En el tiempo de Adán, ¿vivían cuántos? ¿900 años? ¿800, 900 años? Vaya conmigo a Salmos, hermanos, capítulo 90. Versículo 10. ¿Alguien que lo lea? Les hago una pregunta, hermano. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Cuántos años vamos a vivir? Y el hermano Pablo decía, mira, no es cuántos años vivamos, sino cómo lo vivimos en esta tierra. Santiago decía que la vida es neblina, que amanece por un poco de tiempo y después se va. Hermano, pero al principio de 1900, bueno, Dios ha determinado, según palabras del salmista, que el hombre viva 70 años de humanos gustos. Y la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con los años de vida que nos restan? Vamos a pensar que nos toca vivir 70. Y si venimos de familias fuertes físicamente, robustas, vamos a pensar que vivimos 80. ¿En qué vamos a ocupar el resto de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con el resto de nuestros años? Dios ya le puso un límite. Dios ya sabe cuántos años vamos a vivir. Ahora usted y yo, ¿cómo vamos a decidir vivir estos años que nos restan de vida? Pablo, hermanos, Pablo dijo algo similar a lo que dijo Moisés allá en el libro de Hechos, capítulo 17. ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Qué dijo Pablo en Hechos, capítulo 17? Casi similar, hermanos. Quisiera leer nada más un pasaje, pero quiero que leamos, hermanos, Hechos capítulo 17, versículo 22, hasta el versículo 27. ¿Alguien que lo lea? Entonces Pablo, pues que en medio de Areópago, dijo, en todo observo que sois muy religiosos, porque tratando y mirando vuestros santuarios, alerta que un altar
están mejor estudiados. Y Pablo llega a Atenas y ve que la ciudad de Atenas está llena de imágenes, hermano. Se dice que habían 300 o más. Y Pablo empieza a hablarles del Evangelio. Entonces dice, queremos saber qué es lo que Pablo está diciendo cuando habla de la resurrección, del versículo 16 al versículo 21. Y cuando Pablo habla en el Areópago, Pablo dijo, puesto en pie, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Note, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Una cosa es ser religioso y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es ser religioso y otra cosa es tener una relación con Dios. Hermanos, y eran ellos muy religiosos, pero su idolatría, porque adoraban las imágenes, su idolatría los había cegado espiritualmente. Y Pablo comienza diciéndoles en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual está la inscripción al Dios no conocido. Aunque son muy preparados, aunque conocen mucho, no conocen a Dios. Al que vosotros adoráis, adoran a Dios, pero no conocen a Dios, pues sin conocer es a quien yo os anuncio. Y Pablo le va a hablar del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habiten templos hechos por manos humanas. Y hermanos, si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿por qué los atenienses entonces están adorando una imagen? ¿Verdad que no está bien presentada la información? El conocimiento, si el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo este mundo, hermanos, es Dios, ¿por qué levantar una imagen y adorarla? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y sigue diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habiten templos hechos por manos humanas. No se puede limitar a Dios a un lugar, porque Dios es espíritu y Él es soberano sobre todo, hermano. Y luego Pablo dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo de los hombres. Hermanos, ¿quién necesita? ¿El hombre de Dios o el hombre necesita de Dios o Dios necesita del hombre? Qué triste, ¿verdad?, para los atenienses pensar de que Dios necesitaba que lo adoraran. Qué triste para los atenienses pensar de que Dios necesitaba que ellos llevaran, que le hicieran un altar. Dios, sin usted y sin mí, va a seguir siendo Dios. Si usted y yo no buscamos a Dios, si usted y yo consideramos que no necesitamos de Dios, Dios como quiera va a seguir siendo Dios, soberano sobre todo. Usted y yo necesitamos de Dios. Y Pablo le dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Todo tiene vida por Dios, hermanos. Ustedes, yo, las plantas, todo tiene vida por Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje. Una, el versículo 26, con Deuteronomio 23, donde leímos, y con Génesis capítulo 10 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje. De una sangre ha hecho ¿qué? ¿Quién lo hizo? De una sangre ha hecho todo el linaje de los que. ¿Quién hizo todo eso? ¿De quién está hablando el versículo anterior? ¿De quién está hablando los versículos anteriores? De Dios, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que hizo Dios según el versículo 26? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. La descendencia de los hombres, las familias, las naciones, no nacieron por una casualidad, hermanos. No fue el resultado, hermanos, de un error. Era Dios que le estaba dando vida a este mundo. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. No sé si Pablo estaba pensando en Noé o estaba pensando en Adán. ¿Ustedes qué creen? La verdad yo no sé. Que comenzó en Noé, en Adán, el diluvio destruyó
texto que de ahí habían sido llenas todas las naciones. ¿Y quién era que lo estaba haciendo? De una sangre hecho todo el linaje. ¿Quién era que estaba haciendo todo eso? Dios, hermano. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha purificado el orden de los tiempos, parece la vida y los límites de su habitación, de la nación. Pero lee el 27, léalo. ¿Para qué Dios hizo de una sola sangre a toda la humanidad? ¿Para qué Dios puso límites? ¿Para qué Dios, qué había en la mente de Dios cuando Dios decidió, hermanos, de una sola sangre que se llenara toda la tierra de la humanidad? ¿Ah? Que buscaran a Dios. Para que busquen, hermano, díganlo, hermano. Porque para eso Dios nos ha hecho vivir en esta tierra, en este mundo. Dice el texto, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. El propósito de Dios de crear la humanidad es para que la humanidad le busque. Me pregunté, ¿cómo que para que le busque? ¿Dónde le encuentro si Dios es espíritu? Que la humanidad quiera el consejo de Dios, quiera la dirección de Dios, para que la humanidad adore a Dios, para que la humanidad se consagre a Dios, para que la humanidad quiera guardar la ley de Dios. Dios quiere que la humanidad, ese es el plan de Dios, el propósito de Dios, que la humanidad buscarlo mientras pueda ser. Hermano, en el tiempo de Adán y Eva, la descendencia de Caín, toda la humanidad, en vez de buscar a Dios y acercarse a Dios, cada día se van alejando más de Dios. En la actualidad, muchas personas no quieren buscar a Dios, no quieren saber de Dios, no quieren la dirección de Dios, no quieren el consejo de Dios. Al contrario, lo que quieren es vivir lejos, donde quisieran encontrar un lugar donde no estuviera la presencia de Dios. Hermano, Dios es soberano. Usted y yo estamos en este mundo para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para adorar a Dios. Para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puede hallarse, aunque ciertamente no estaría sobre cada uno de nosotros. Dios puede ser hallado en su Hijo Jesucristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Hermanos, las naciones, por muy grandes que sean, por muy ricas que sean, por mucho que hayan avanzado, es Dios que les ha dado todo eso. Y lo segundo que podemos decir, aparte de que Dios es soberano, hermano, Dios diseñó el mundo para que todas las naciones procedieran de una sola familia, de una sola sangre, de una sola sangre. La familia de Cam, la familia de Sem, la familia de... todas vienen de Noé. Y Noé y Adán. Y Adán de Dios. Entonces, hermanos, vamos a hablar primero de las naciones. Las naciones que han avanzado económicamente. Las naciones que han avanzado materialmente. Las grandes naciones que han avanzado, hermano, en tecnología. Hay unas que han hecho muchos logros, hay naciones que han logrado mandar gente a la luna, están explorando, hermanos, allá el universo. Este mundo, delante de Dios, son mejores que las más pequeñas. No vienen del mismo lugar. Por muy grande que sea una nación, por mucho que haya logrado, por mucho que tenga, ¿eso quiere decir que son más agradables delante de Dios?
o porque una nación sea pequeña es menos agradable delante de Dios. Y pensé en esto, hermano. Como Dios desde el Antiguo Testamento, hermanos, en la ley Dios mandó a Israel: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le está diciendo a Israel no solamente que amen de su pueblo, sino también los otros pueblos, al extranjero? Porque vienen del mismo lugar, vienen de la misma sangre, vienen del mismo linaje de Noé y de la descendencia de Noé. Las familias crecieron, Génesis 10. Las familias crecieron, las familias se esparcieron, las familias, hermanos, se desarrollaron, porque Dios, como soberano, así lo dijo y así lo permitió, y esa fue la voluntad de Dios. Las familias hoy crecen, hermano. Hoy nosotros crecemos, hoy nosotros, nuestra familia, nos hemos ido desarrollando, ya no vivimos igual económicamente que antes, pero ¿por quién? Hermano, porque una familia tenga 2 personas, delante de Dios no tiene más valor que una que tenga 7 hijos. ¿Por qué entonces las naciones están peleando? ¿Por qué? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué las familias están peleando? ¿Por qué las familias parece que hay una competencia entre una y otra? A veces, hermano, ¿por qué la iglesia se está peleando como si, hermano, realmente unos fuéramos más, otros fuéramos menos? ¿No venimos del mismo linaje? ¿No venimos de la misma sangre? ¿Todos? Yo creo que el mundo necesita saber sus orígenes, de dónde venimos. Hermanos, todos venimos del mismo lugar. Y si vivimos y existimos, si estamos en esta tierra, es porque Dios así lo ha determinado. Si vivimos en esta nación de México, es porque Dios así lo determinó, que usted y yo naciéramos aquí. Si vivimos en otro país, Dios así lo determinó. ¿Qué cosas tienen, hermanos, según Pablo y según lo que leímos? Leamos por última vez ahí Génesis 9, Génesis 10, versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Todas las personas tenemos una descendencia, ¿sí o no? Todos venimos de Noé, ¿sí o no? Todos tenemos una descendencia en común. Todos venimos de la misma raíz. Así es que no nos creamos más, no nos creamos menos. Porque tengamos, porque avancemos, porque académicamente seamos mejores, todos venimos de una misma familia. Algunos más, otros menos económicamente, pero todos venimos de una misma familia. Nadie es mejor, nadie es peor. Tenemos una descendencia en común. Cuando hay una descendencia en común, quiere decir, hermano, que también tenemos una necesidad en común. La que Pablo dijo en el versículo 27 que leímos. ¿Cuál fue la necesidad en común que tenemos todas las naciones? Buscar a Dios.
En eso deberíamos de preocuparnos. En eso deberíamos de pensar, en la necesidad que tenemos en común. Ya sabemos que tenemos una descendencia en común, que todos venimos de la descendencia de Noé, todas las familias. A donde usted vaya, a Japón, a China, a África, a donde usted vaya, a cualquier nación, todos venimos de ahí. Pero tenemos una necesidad en común. A Dios. Todos los seres humanos necesitamos para ser salvos. Necesitamos del Evangelio de Cristo. Necesitamos de la sangre de Cristo para ser limpios de nuestros pecados. Y necesitamos a Cristo en nuestra vida para que Él guíe nuestros pasos y Él nos dirija por este camino, hermanos, como diría el salmista, por el camino de valle de sombra y de muerte, hasta llegar a la eternidad. Así que todos venimos de una misma descendencia, todas las naciones. No hay que jactarse nadie, no hay que creerse más, no hay que creerse menos. Mejor pensemos en la necesidad que tenemos en el mundo, buscar a Dios, buscar que Dios sea nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Amén? Dios le bendiga, hermano.